Dice Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Oremos. Gracias, oh Dios, una vez más, disfrutando el día del Señor siempre, en tu presencia, como mencionaba Martín, constantemente. Ahora como iglesia, juntarnos y adorarte es maravilloso, Dios, lo disfrutamos, nos llena el corazón también y lo anhelamos en la semana, estar juntos con los hermanos y disfrutar de esas bendiciones que tú derramas cuando tu pueblo se reúne. Gracias por la Escritura que ahora abrimos, esperando, Señor, que tú la utilices en nuestros corazones, nos alientes, nos hables, nos reprendas. Bueno, tú conoces cada condición, así que pedimos que tu Espíritu la aplique en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hay muchas oraciones en la Biblia, ¿no? Con un rico contenido teológico, expresadas por medio de hombres o mujeres. La oración que eleva a Ana en 1 Samuel capítulo 1 es tremenda. Es muy conmovedora. Dice que ella lloraba abundantemente y con amargura de alma. Tremendo. Bueno, la oración es muy sencilla. Simplemente pedía a Dios que le conceda un hijo. Eso lo tenía mal, había otra mujer que le hacía burla, etcétera, etcétera. Bueno, ella oró y Dios atendió a su ruego y le concedió el hijo que tanto quería. Ella había prometido que lo iba a dar para el servicio del Señor ahí en el templo, ¿no? Y así fue como lo hizo. Ahora, Dios no solamente le dio un hijo, sino ¿qué hijo? Uno de los hombres más espirituales de las Escrituras, Samuel, profeta y juez de Israel, ¿no? Tremendo este hombre, tremendo este regalo que el Señor le dio a Ana. Tenemos también oraciones de acción de gracias en la Biblia. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Salmo 75. Oraciones también conocidas como de imprecación. Se trata de invocar el juicio de Dios sobre los malvados y así vengar a los justos. Se encuentra bastante en los Salmos, ¿no? 7, 35, 58, entre otros. Oraciones que revelan mucho del corazón del que ora. La oración que hace Esteban intercediendo por sus verdugos antes de morir es conmovedora. Tremendo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7. Muy semejante a la oración del Señor también, ¿no? Cuando él intercedía por aquellos verdugos. Oraciones pidiendo sanidad, liberación de aflicciones, oraciones de confianza. La oración de Jesús, conocida como la oración sacerdotal de Juan 17, también tiene un contenido muy hermoso. Él ora por la unidad de sus discípulos, la iglesia, para que sean uno, así como Él es uno con el Padre. Él ora para que Dios no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y Él ora también por aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. Tremendo. Oraciones de Pablo pidiendo sabiduría para los creyentes, un mayor conocimiento de Cristo, que profundicen en eso también. En fin, oraciones. Muchas oraciones en diferentes contextos, ¿no? Ahora, de todas esas oraciones, uno aprende también, porque una oración enseña, comunica algo, alienta, y si tenemos la respuesta de Dios a esa oración, bueno, es un plus también
para nuestro enriquecimiento, ¿no? En esta porción, hermanos, que hemos leído, tenemos la oración de un hombre en un contexto muy particular, ¿no? En la Biblia encontramos oraciones desde el templo, oraciones en las calles, en los aposentos, oraciones desde la cárcel, pero oraciones desde un gran pez es un poco inusual, ¿no? Anormal, por así decirlo. Pero, de todas maneras, lo importante, hermanos, es el contenido de esta oración, porque se da en un contexto de huida, de desobediencia a Dios, y pienso que hay mucho para que nosotros tomemos y seguro nos va a enriquecer también, nos va a dar ánimo de eso deseo, mejor dicho, ¿no? Así que vamos a ver, orando desde nuestra profundidad. Ahora, antes de ver la oración, de prestar atención a la oración de Jonás, todavía nos queda ver cómo este hombre llegó a ese lugar del cual estará orando. Y esto tiene que ver mucho con Dios, con cómo es Él y con uno de sus atributos, el cual es su soberanía. Dios es el protagonista de toda esta historia, ¿no? No, que nadie se desvíe su mirada poniéndola en Jonás o en cualquier otro personaje, porque acá el que resalta es Dios, haciendo todo lo que hace. Vamos a ver su soberanía en la huida del profeta, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En varias porciones de este libro, nosotros, tan corto, pero vemos las intervenciones de Dios. Por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 1, pero Jehová hizo levantar. El versículo que acabamos de leer, pero Jehová tenía preparado. Capítulo 2, versículo 10, y mandó Jehová. 3:10, y vio Dios lo que hicieron. 4:6, y preparó Jehová Dios. 4:7, Dios preparó un gusano. 4:8, preparó Dios un viento recio. Todo se trata de lo que Dios está haciendo, ¿no? Ahora, el siervo del Señor es porfiado, por así decirlo. Huye en desobediencia. Se fue lo más lejos posible de la presencia de Dios. Pero Jehová tenía preparado algo para él. Ese pero marca un fuerte contraste, ¿verdad?, entre la actitud del profeta y la actitud del Señor. Mientras el siervo huye del Señor, el Señor va hacia él. El siervo se entrega a la muerte, el Señor lo guarda de la muerte. El siervo no tiene misericordia de las personas, el Señor es muy misericordioso. El siervo no es leal a su ministerio, el Señor es fiel a su palabra. Qué contraste, pero es el siervo del Señor. Y nada va a frustrar los planes del Señor, sus propósitos, ni siquiera la mala disposición del profeta. Por eso acá este libro resalta mucho la soberanía de Dios, haciendo como Él quiere a pesar de cómo es la persona, ¿no? Es un pero que de alguna manera también nos remonta a Efesios capítulo 2, en el pero que utiliza Pablo. Allí en este capítulo él está describiendo la condición en la que los creyentes se encontraban antes de poseer vida espiritual. Estaban muertos en delitos y pecados, bajo la potestad de Satanás, y estábamos siguiendo la corriente de este mundo y más. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, bueno, nos dio vida en Cristo. Acá es igual en un sentido. Hay alguien que está haciendo todo mal. Hay alguien que está teniendo una actitud que no es digna de alguien que sirve al Señor, que fue comisionado por Él y que le representa. Pero Jehová, este es el punto, hermano, no iba a permitir que su profeta se saliese con la suya porque no es como Él. Entonces preparó, Él mismo designó una criatura marina para que se tragara a este servidor y así Él continuara con su propósito y no los del profeta. Por eso digo que ni siquiera en el mar hay casualidades, ¿no? Todo responde a un diseño divino. En cierta oportunidad, Jesús ordenó a los peces que se metieran dentro de la red que los discípulos habían echado. Pedro, cuando se dio cuenta de eso, se aterró y cayó postrado ante los pies del Señor, porque Él tiene dominio sobre su creación. Acá también está designando a un gran pez para que se trague a su siervo. Esto es hermoso, queridos hermanos. Luego en el Nuevo Testamento lo tenemos más claramente, lo que conocemos como la soberanía de Dios. Dios siendo Dios, haciendo conforme a su voluntad, ordenando todas las cosas,
Él le ordenó a un gran pez que se tragara a su siervo, lo condujo hacia él. Impresionante, pero así fue. No sé cómo hizo, pero también de alguna manera preservó la vida del profeta ahí adentro. Y ese es nuestro Dios. Y eso me anima, porque todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Así es. Y vemos eso también acá. Todo responde a un plan divino. No estamos a merced de Satanás. No estamos a merced de nosotros mismos. Dios gobierna todos los asuntos. Y eso nos tiene que dar gozo, tranquilidad también, confianza en Él en esos momentos turbios. No sabemos si utilizó una de las criaturas marinas o preparó uno específico para acondicionarlo y que tragara a Jonás. No sabemos. La palabra hebrea para pez es dak y hace referencia no solamente a un pez, sino que apunta a un término general para nombrar a una criatura marina sin identificar la especie. ¿Fue una ballena? Y no lo sabemos. Se dice que las ballenas tienen la garganta pequeña, 40 centímetros, es muy difícil que un tipo entre por ahí, ¿no? ¿Alguna criatura que ya se extinguió? También puede ser un montón de cosas. En realidad, el asunto es que fue preparado por Dios y Él sabe cómo hacerlo. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Jonás dentro de ese gran pez? Nuestro texto dice 3 días y 3 noches. Eso pudiera ser literal, 72 horas, teniendo en cuenta que se trata de un milagro en el cual Dios tiene participación. Él puede preservar vivo al profeta, pero también es cierto que 3 días y 3 noches se utilizaba para hacer referencia a un tiempo específico, ¿no? Y no necesariamente tomar 72 horas literales. Es decir, unas horas de un día ya se tomaba como un día y una noche. Jonás pudo haber caído dentro del gran pez, imagínense, un lunes por la tarde, todo el martes, y lo escupió el miércoles por la mañana. Y a lo mejor son 36 horas, pero para el tiempo en que se escribe esto, y aún para el Nuevo Testamento, calculaban de esa manera y ya se le podía decir 3 días y 3 noches. Lo mismo pasa con la muerte del Señor Jesucristo. La Escritura dice que Él muere en la hora novena, a las 3 de la tarde, un viernes. Todo el sábado y el domingo por la mañana resucita. No son 72 horas, pero se le llamaba así, 3 días y 3 noches, ¿verdad? Esto es un modismo o expresiones idiomáticas. Ojo, no estoy diciendo esto como para que podamos interpretar el milagro a través de la lógica y la razón, porque todo lo que sucede acá es impresionante y no hay lugar para esas cosas, ¿no? Porque es algo completamente sobrenatural. Fuere como fuere, el tipo estuvo dentro de un gran pez bastantes horas y eso nos descoloca un poco a nosotros. Porque nos surgen muchas preguntas, ¿no? Queremos entender esto y decir, ¿cómo pasó esto? Desde el oxígeno allí dentro, los gases, el olor, la oscuridad, ¿qué comió? No tenemos la menor idea de lo que hizo aparte de la oración que tenemos registro aquí. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo no enloqueció ahí adentro? Yo digo que si por lo menos tenía wifi ahí adentro y cambiaba el asunto. Mirás unos reels y tirás un par de estados y vas piloteando, pero no había nada ahí adentro, todo oscuro solamente. Aparte lo que el pez iba tragando y capaz lo iba pasando por ahí. Tremendo. Ahora, hay comentaristas que consideran, teniendo en cuenta las palabras que Jonás utilizó para expresar esta oración, este poema, y ellos creen que Jonás murió dentro del pez. Y el Señor lo resucita al tercer día. Posteriormente Él ora y luego da órdenes al pez para que éste lo vomite. Bueno, eso haría que sea el milagro aún mucho mayor, por un lado. Pero sinceramente no importa, porque el énfasis no recae acá sobre lo milagroso. El énfasis principal acá es la misericordia universal de Dios, su amor y su dominio absoluto sobre la creación, sobre su siervo aún. No importa cómo hizo lo que hizo, puede hacerlo como quiera. Por eso no tenemos que detenernos nosotros tanto en los detalles, ¿no? Ahora, pienso, hermanos, que también acá hay una tremenda lección teológica para nuestras vidas y que para mí por lo menos es muy alentador. Pensemos, el profeta se fue demasiado lejos. Ya sea Tarsis, un lugar
literal o simbólico para hacer alusión al lugar más distante conocido en aquel entonces, él se fue lejos, ese es el punto. Y no se fue en buenos términos, se fue desobedeciendo a Dios, se fue pecando contra Dios, se fue rebelde, inmisericorde. Pero noten, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y pienso que de alguna manera la actitud de Jonás refleja un poco las decisiones que muchas veces los creyentes tomamos, ¿verdad? Pienso que sí. Hay cierta similitud. Algunos tristemente se van muy lejos de Él, huyen del Señor y se vuelcan al pecado de una manera espantosa. A menudo nosotros perdemos las esperanzas de que vuelvan, porque lo vemos y esta persona está muy lejos de Dios y acá casi como que no tengo esperanza, lo vemos como imposible. Pero queridos hermanos, en ningún rincón del planeta se hace la voluntad del hombre. Dios es quien gobierna todos los asuntos que ocurren en este mundo. Él sustenta todas las cosas. Él hace su voluntad. Él gobierna. Él prepara. Y aquellos hijos que se han alejado de Él, en algún momento Dios preparará a un gran pez para que los trague y se vuelvan otra vez a Él. Porque les pertenecen. Son su propiedad. Así es. Ese gran pez puede ser una angustia, depresión, enfermedad, caer muy bajo, lo que sea. Pero el Señor sabe utilizar, hermanos, esos lazos para traernos a Él nuevamente. En lo que a ti corresponde, bueno, orá por tus hijos, orá por tu cónyuge, orá por el que está lejos, modelá el Evangelio, pero jamás se perderá alguien que el Padre ha escogido en la eternidad para salvación. Tarde o temprano, Él lo hará volver. A veces será por las malas, pero el plan que el Señor trazó no será quebrantado por la voluntad de nadie, ni de Satanás, ni del propio individuo alejado de Dios. Imposible que eso suceda. Pienso también en la conocida parábola del hijo pródigo en Lucas 15, que me hace pensar en esto que estamos viendo. El hijo menor se fue del padre muy lejos, hizo un desastre con su vida, gastó todo, fue una escoria la vida de este hombre. Y a veces nosotros cometemos el error de quedarnos con que el joven se volvió a Dios y de alguna manera se está llevando los méritos. O nos detenemos en la actitud egoísta y misericordia del hermano mayor. Pero el énfasis, lo asombroso está en el padre, que perdonó todo lo que el hijo hizo. Lo abrazó, puso un anillo, le cambió la vestidura, hizo una fiesta. Tremendo. De hecho, esa parábola se podría titular mejor como la parábola del Padre Misericordioso, porque todo se trata de lo que el Padre hizo, de la actitud que Él tuvo para con su Hijo. Misericordia, desparramó misericordia por todos lados, por su hijo menor perdido, por su hijo mayor encaprichado. Tremendo. E hizo una fiesta. Y acá también se trata de Jehová Dios preservando la vida a su siervo, dándole otra oportunidad, tratando con él como si fuera un niño que se encaprichó y sigue con el mismo deseo de que el mensaje llegue a Nínive. Así se arrepienta. No nos olvidemos, queridos hermanos, nuestro Dios es soberano y Él hace como le place, y aún aquellas desdichas en nuestras vidas, en sus manos resultan instrumentos útiles para la ejecución de sus propósitos. Porque tampoco tenemos que pensar que Jonás estaba tranquilo tomando mate dentro del gran pez. Él estaba mal, como después lo deja ver en la oración que realiza. Estaba angustiado. Yo también recuerdo una etapa de mi vida, me fui lo más lejos posible del Señor. Y pienso que caí más bajo que Jonás aún. En mi angustia, con deseos de morirme, Jehová tenía preparado también un gran pez que me tragó, invoqué al Señor, me escupió y me redireccionó otra vez. Así hace el Señor. La culpa es nuestra, la misericordia es del Señor. Bueno, tenemos al profeta dentro de un gran pez. En segundo lugar, Jonás ora desde la profundidad. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová,
y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Si siempre es un buen momento para orar, este no era la excepción, ¿no? El escritor quiere recalcar, hermanos, de dónde se realiza la oración. Desde el vientre del gran pez. Y es lo mejor que podía hacer en esa situación, ¿no? Aunque, siendo honesto, mucho no tenía para hacer Jonás dentro del gran pez, más que esperar la muerte. Pero él ora a Dios reconociendo que hizo mal y bueno, que estaba de alguna manera arrepentido. Pero es muy interesante lo que expresa aquí orando, porque reconoce algunas cosas de sí mismo y otras también de Dios. En cuanto a él, reconoce que a causa de su desobediencia se encuentra en esa situación tan terrible. Él reconoce que está mal, entonces se humilla, no tiene recursos a los que acudir, no tiene dónde ir, así que encerrado se vuelve a Dios. Ese es el primer paso que debemos dar para salir de la profundidad en la que uno se encuentra, volvernos a Dios. El salmista decía, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 5. Hermanos, eso es algo que se espera de nosotros. Y no necesariamente victimizarnos. ¡Ay, pobrecito Jonás! Sino la confesión, el reconocimiento de nuestra condición, nuestro pecado y culpabilidad. Siempre citamos al apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jonás no era una víctima de la vida. Él era responsable. Él no tuvo en cuenta la palabra de Dios, lo que Él le dijo, y así le fue. Pero ahora que literalmente lo tapó el agua, vuelve y ora al Señor. Y lo que más impresiona de todo esto, mis hermanos, es nuestro Dios, que como el Padre misericordioso de Lucas 15, no sale con el rebenque justiciero, sino que oyó la oración de su siervo ahí dentro del gran pez y atendió su ruego. Y así también con todos aquellos que le invocan desde el lugar en el que se encuentren. Siempre que haya humillación, sinceridad, reconocimiento del pecado, allí habrá oído atentos a esa oración. Dios en el buen sentido es como que se ríe, ¿no?, de su siervo Jonás. Mira todo lo que hiciste innecesariamente. Ahora estás todo mojado, con olor, encerrado sin poder salir. Todo por un capricho y no obedecer mis palabras. De todas maneras le oye y atiende su oración y trata con su corazón. Bueno, por la expresión del versículo 2, desde el seno del Seol clamé, ahí es que algunos entienden que Jonás murió dentro del gran pez. Ustedes saben, el Seol es el lugar donde se creía antiguamente que iban los muertos, ya sea bueno o malo. Pero todo esto puede ser simplemente una expresión de cómo él se sentía dentro del pez. Angustiado, bueno, moribundo. De hecho, en la poesía hebrea hay algo que se conoce, en los salmos se utiliza mucho, como paralelismo, ¿no? En donde las palabras de dos o más líneas del texto están directamente relacionadas de alguna manera. Noten que en ambas líneas básicamente está diciendo lo mismo con diferentes palabras. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Es lo mismo que decir, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, ¿no? Bueno, eso sería un paralelismo. Pero así se sentía el profeta, sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Al principio no se dio cuenta, pero no era un buen negocio desobedecer a Dios e intentar huir de Él, como le sucede a todos aquellos que deciden tomar sus propios caminos y tarde o temprano se dan cuenta que hicieron mal y se vuelven a Dios, ¿no? Pero ahora hace bien en huir hacia Dios. Otra cosa que observamos aquí, hermanos, Jonás de alguna manera está dando gracias a Dios por haberle oído. Toda la oración es una oración de acción de gracias a Dios por escucharle y haber atendido su ruego. Pero noten que él sigue dentro del pez, a pesar de que entiende que Dios le escuchó. Y él dice, ¿cómo llamamos eso? Eso es fe, ¿no? La convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. No sé si lo dije al revés, sí, pero bueno, es eso.
Todavía no salió de esa prisión del cetáceo, pero él ya está agradecido con Dios por haberle oído. A lo mejor se libró una batalla en su mente. Pará, pensá. Estás agradeciendo a Dios, pero todavía estás encerrado dentro de un gran pez. ¿Para qué oras? O algunos pueden argumentar que inventó esta oración mucho después de que se dieron estos acontecimientos. Pero el texto dice que oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Eso nos dice por lo menos dos cosas. Primero, podemos orar al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, y Él nos oirá. Que nadie piense acá que las oraciones caen en un vacío. Cuando hay humildad, cuando reconocemos que Él es Dios, cuando apelamos a su misericordia, siempre habrá un oído atento a socorrer. ¿Sí? Por eso que constantemente estoy animando a que los creyentes asistan a la reunión de oración. Es importante, es un privilegio que tenemos orar los unos por los otros, levantar nuestras oraciones a Dios. Y segundo, no importa lo lejos que fuimos, ni lo que hayamos hecho. Nuestro pecado, hermanos, si bien es algo espantoso delante de Dios, no es mayor que su misericordia. Cuando el pecado abundó, dice Romanos, sobreabundó la gracia. Esto no es una licencia para cometer todo tipo de pecado con la idea de que después nos volvemos a Dios y lo burlamos. No es eso, sino para que nadie entienda que ha quedado excluido de poder venir a Dios por la magnitud de su pecado. Hay gracia abundante en el Señor. Hayas cometido el pecado que fuere, hay misericordia en Dios. Noten también cómo Jonás ahora reconoce la soberanía de Dios en todo cuanto le aconteció. Versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Uno se pregunta, ¿cómo que me echaste en lo profundo del mar si fueron los marineros que te tomaron y te tiraron ahí en el agua? Bueno, Jonás sabe que Dios utilizó esos medios para cumplir su propósito. Por eso lo atribuye todo a Dios. Muchos personajes que encontramos en la Biblia, ustedes habrán notado, todo aquello que le acontecía, fuera bueno o malo, se lo atribuían a Dios. Dios está haciendo esto, o Dios está permitiendo esto. En el Nuevo Testamento también lo vemos. Pienso en David. ¿Recuerdan? En cierta oportunidad se dirigía a una ciudad con alguno de sus soldados y le salió al encuentro un hombre de la familia de Saúl llamado Simei, maldiciéndolo y arrojando piedras, y le dice: ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Uno de los del ejército de David, llamado Abisai, pidió permiso para ir a cortarle la cabeza a ese perro. Así lo trató a ese hombre. Entonces David le dijo: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y luego añade: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, 2 Samuel 16. El salmista decía: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Job, atendiendo a su esposa, dijo: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Entienden? Todos lo tomaban como que venía de parte de Dios. Él lo permitía y Él lo provocaba. Y eso es una tremenda lección para nosotros. Es saludable, hermanos, es bíblico reconocer a Dios detrás de todos los asuntos grandes o pequeños en nuestras vidas. Él es soberano. Eso no anula nuestra responsabilidad, nuestro pecado voluntario, como el caso de Jonás y sus consecuencias. Pero por encima de todo eso, hay un Dios al que no se le ha escapado ningún detalle de todo lo que ha pasado y pasa en nuestras vidas. Así que Él conoce el corazón de cada uno, sus emociones, buenas o malas, alegres o de angustias. En el caso del profeta, se sintió muy angustiado. Pero ahora está expresando gratitud a Dios, porque Él le oyó desde su profundidad y puede verle obrar detrás de todos sus padecimientos. Es muy interesante la última parte del versículo 3. Es una cita directa del Salmo 42:7. En realidad, no sé sus Biblias, la mía no, pero si lees con
referencias cruzadas, te vas a dar cuenta que mucho de la oración de Jonás son citas de los salmos, varias. Él se ve que era un hombre muy conocedor de las escrituras. Por eso algunos comentan, aplicando esto, que es bueno memorizar las escrituras. Muy bueno. En momentos así te resultará muy útil. El Espíritu Santo utilizará esa palabra que está en tu mente y la aplicará en tu corazón. Necesitas conocer la Biblia. Por eso lee, memorizá, como si estuvieras invirtiendo en un banco. Luego, llegado el momento, vas a retirar con creces los intereses. Jonás no solo reconoce la soberanía de Dios, también expresa confianza en Dios. Ahora, nota en el versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Sigue habiendo un paralelismo tan conocido en la poesía como mencionaba Hebrea, ¿no? Los versículos 3 y 4 reflejan lo mismo que el 5 y el 6. Al comienzo el profeta mencionó cómo se sintió, su experiencia angustiosa, y luego al final expresa una nota de confianza y experiencia. Por su desobediencia él se sintió como que Dios lo rechazó, y más todo lo que le acontece. Por eso él dice, desechado soy de delante de tus ojos. Luego continúa expresando de manera poética esa experiencia horrible que atravesó a causa de su pecado. Alguien dijo, Jonás sintió que las algas marinas de sus terribles pecados lo estrangulaban, lo arrastraban de la presencia misericordiosa de su Señor, donde hay vida y alegría. Qué significativa ironía. Antes había tratado de huir de la presencia del Jehová. Fin de la cita. Ahora se siente impotente. No puede huir. No sabe dónde. Está rodeado. Yo observo, hermanos, a un hombre batallando en su interior. Son esas batallas de la fe que muchas veces nosotros también atravesamos. Por un lado sentimos que todo está perdido. No hay esperanza. Las angustias son más fuertes. Los asuntos de la fe como que no tienen sentido. No puedo más, decimos. Pero luego, como esa mujer que padecía hace 12 años enfermedad de flujo de sangre, nos asimos del borde del manto de Jesús, con la esperanza de que suceda un milagro, ¿no? Así es como obra la fe, ¿no? Agarrándose de lo último que nos queda, de nuestro Señor Jesucristo. Jonás dice, mas aún veré tu santo templo. Y luego, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. La referencia al templo pudiera ser el anhelo del profeta de salir de ese lugar y volver a adorar donde estaba la presencia del Señor. O a lo mejor que la presencia del Señor no lo abandonaría y él muestra acá que confía en él porque lo va a sacar de esa situación. Lo otro, tú sacaste mi vida de la sepultura, es parecido a las palabras de los salmistas. 33 del Salmo. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Jonás conocía bastante los salmos, ¿no? Como mencionamos vez pasada, parece que se olvidó del 139, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Bueno, a veces uno se olvida, no te va a acordar todo, ¿no? Ese parece ser el caso de este hombre. Pero aquí con lo último que le queda, está confiando en el Señor, como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Por mi pecado Él me arrojó a esta profundidad, pero Él mismo me va a sacar de esta situación angustiosa. Confío en Él. Comenta Charles Spurgeon, y querido amigo, Dios puede sacarte por muy bajo que hayas caído. Aunque en tus propios sentimientos te sientes como si hubieras caído tan bajo que no pudieras ir más bajo, Dios puede, en respuesta a la oración, sacarte de nuevo a la superficie. Oh desesperado, anímate y sé consolado con esta historia de Jonás. Dios está tratando contigo como lo hizo con él. Puede haber un gran pez, pero también hay un gran Dios. Puede haber mares profundos, pero hay un Dios todopoderoso que te sacará de allí.
Fin de la cita. Confía, querido hermano. Confía en el Señor. Es todo lo que puedes hacer. Y eso es más que suficiente también. Por último, en la oración de Jonás, solo nos quedan acción de gracias y alabanzas. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Hay más de los salmos aquí en la oración de Jonás. Sus palabras del versículo 7 nos recuerdan al Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Ahora, no es muy maduro y no es un terreno firme acordarnos de Dios solamente cuando nos va mal, ¿no? No está bien eso. Es de alguna manera lo que está haciendo este hombre. Hay personas que buscan de Dios cuando están padeciendo algo o tienen cierta carencia. Algunos buscan trabajo, otros estabilidad emocional, algunos tienen depresiones. Entonces se acuerdan de Dios. Cuando más o menos la cosa le va bien y ya se olvidan de Dios y no los ve más ni siquiera en las reuniones. Lamentablemente hay personas también así. No necesariamente es el caso de Jonás, ¿no? Él no está chantajeando a Dios, se está volviendo a Él de todo corazón. Está reconociendo que lo que hizo fue una locura, hizo mal, sufrió las consecuencias, pero ahora recuerda que el Señor es muy misericordioso y se vuelve a Él. Así, hermanos, debemos acercarnos a Él en nuestras profundidades. Cuando ya no tenés fuerza, cuando la angustia te consumió, solo te queda como último recurso orar. Esa oración traspasará los cielos y llegará hasta la presencia misma del Señor. Confía en el Señor, hermano. Confía. Y no debes ir en pos de cualquier otra cosa, ni seguir vanidades ilusorias, como dice en el versículo 8. A lo mejor pensaba a Jonás, pienso, ¿no? Al referirse a vanidades ilusorias, a los ídolos paganos en el cual los marineros habían comenzado a clamar cuando la cosa se estaba poniendo bastante difícil. Puede ser. A lo mejor pensó en él mismo, que se fue en pos de sus propias vanidades, intentando huir de Dios, abandonando su misericordia, lo que sea. Otra vez, citando a Spurgeon, si confías en cualquier otra cosa que no sea Dios, huirás de tu propia misericordia. Dios es el único realmente misericordioso que siempre puede ayudarte. Pero si confías en tu propia justicia, si confías en la astucia sacerdotal, si confías en cualquier superstición, estás observando vanidades mentirosas y abandonando tu propia misericordia. Dios es la fuente de tu misericordia. No huyas de Él hacia nadie ni hacia nada. Fin de la cita. No huyas hacia la psicología atea, tampoco, mi querido hermano. No vayas en pos de maldiciones generacionales, sueños, visiones, nuevas revelaciones. Ve al Señor, Él es la fuente de toda misericordia. Como dice el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Y qué más necesitas si lo tenés todo en Dios? ¿Qué más? Finalmente, en el versículo 9, Jonás promete esta vez hacer la voluntad del Señor. Había aprendido la lección. No es bueno huir de Dios, no es bueno. Y además, ¿qué más aprendió? Él es muy misericordioso. No puedo con la misericordia de Dios, no puedo. Y más tarde lo vamos a ver, lo va a conocer a mayor profundidad esto. Pero sobre todo, él aprendió, solo el Señor puede salvar. En este contexto, la salvación pertenece al Señor, se entiende porque, bueno, lo rescató básicamente de la muerte, ¿no? De estar ahí en lo profundo del mar. Pero también aplica a la salvación del alma. Alguien dijo, como un organista que toca un gran final de un aleluya amén, como un poderoso predicador en el púlpito que llega a un cierre vigoroso de su conmovedor sermón, Jonás concluye su elocuente oración diciendo, la salvación viene de Jehová. Fue una linda escuela la que pasó este hombre, ¿no? Pero todavía tiene más
para aprender. Hay algo que él tiene que conocer a mayor profundidad del Señor, ¿no? Que luego iremos viendo. Entonces, cuando hay un alma que reconoce su pecado, su culpa, y se vuelve al Señor de todo su corazón, reconociendo que Él es misericordioso, y cuando entiende que la salvación corresponde solo a Él, no queda más que, el versículo 10, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. El pez habrá dicho, este muchacho ya no me sirve más dentro mío, me estás haciendo mal al estómago, lo escupió a tierra otra vez. Bueno, no sabemos a qué tierra lo lanzó, ¿no? Es muy probable que lo haya lanzado al punto de partida, a Jope, quizás al puerto, así, donde él había abandonado la misión y se fue a Tarsis, puede ser. Ahora, yo me imagino al profeta, esto es un poco cómico, lleno de baba, todo pegajoso, con un olor espantoso, pero por lo menos respirando aire fresco y contándole a sus amigos lo que le pasó. ¿Alguien le habrá creído, pobre Jonás? A lo mejor, ¿no? Bueno, algunas cosas, dos, que nos deja la porción de hoy, en la que me gustaría que pensemos, ¿no? Primero, Jonás clamó a Dios estando en angustia y Él le oyó. A menudo a veces olvidamos nosotros eso, ¿no? Él sabía que por haber sido desobediente estaba en esa situación tan crítica y Él oró, se arrepintió, se comprometió a hacer la voluntad del Señor. Ahora, en un comienzo, Jonás fue indiferente a la voz del Señor. Pero tremendo esto. El Señor no fue indiferente a la voz de Jonás cuando oró. Qué impresionante cómo es Dios, ¿no? Como cuando Pablo dijo a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es Dios, no? Y segundo, verdaderamente nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él no es como nosotros. Él no paga con la misma moneda como a veces hacemos nosotros. A este le dice la cruz, decimos, no, Él no es así. Si fuera así como nosotros sería tremendo. Si en un principio les fuimos infieles, nos apartamos, nos fuimos muy lejos con nuestro pecado, si te volvés a Él en arrepentimiento y fe, con un corazón humillado, Él revierte la situación en un instante, como dice el Salmo, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él hace borrón y cuenta nueva. Está, se acabó, ya está. De aquí en más seguía adelante. Tremendo. Él nos amó a tal punto que entregó a su Hijo en la cruz por nuestros pecados. Si hizo esto por nosotros, ¿cómo nos cerrará la puerta a la comunión cuando nos volvemos a Él? Así que podés venir con confianza a Dios. Él te perdona, Él borra tu pecado, Él te abraza otra vez. Y según los evangelios, hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente. Tremendo nuestro Dios. Podés invocarle hoy mismo. Señor, soy un desastre. Mi vida es una completa hipocresía. Pero perdóname y haceme tu hijo. Y Él seguro que lo hace, ¿no? Porque Él es bueno. Bueno.